Bien, entonces vamos a ver lo que se le conoce como flexión, ¿sí? Flexión y más que todo en vigas, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos una viga simplemente apoyada. Una viga simplemente apoyada y aplicamos una carga P, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con nuestra viga? ¿Sí? Ahorita no nos vamos a enfocar mucho de cuánta es la longitud o cuánto es el valor de cada uno. Y vamos a ver que nuestra viga se va a deformar de la siguiente manera, ¿sí? Va a deflectarse, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros la analizamos a mayor detalle, ¿sí? Vamos a ver que la viga, ¿sí? Se va a empezar a comprimir en esta parte. Aquí va a haber compresión y aquí va a haber tensión, ¿sí? Se va a estar tensionando la parte de abajo, ¿sí? O sea, y donde va a haber la transición entre tensión y compresión, nosotros lo vamos a conocer como eje neutro elástico, ¿sí? Porque también hay eje neutro plástico, ¿sí? Que lo vamos a determinar también. Pero ahora nos vamos a enfocar únicamente en el eje neutro elástico. Entonces, vemos que la parte de arriba se está comprimiendo y la parte de abajo se está tensionando, ¿sí? Si nosotros analizamos hasta cierto punto, digamos, nuestra viga en sección, ¿sí? La vemos de lado y este es nuestro eje neutro, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Que se va a deformar o la distribución de esfuerzos, perdón, va a ser de la siguiente manera, ¿sí? Va a ser siempre una distribución de esfuerzos lineal que va a ir variando desde un punto hasta el otro, ¿sí? Esta es nuestra distribución de esfuerzos cuando el momento aplicado es positivo, ¿sí? Cuando el momento es positivo. Entonces aquí yo tengo esfuerzos de compresión y esfuerzos de tensión, ¿sí? ¿Y cómo se determina cada uno de ellos? Necesito o el esfuerzo es igual a el momento aplicado por la distancia C, ¿sí? Esta C es similar a la que teníamos en torsión, solo que la diferencia es que ya no va a ser del centro al radio externo, sino que va a ser del núcleo, el eje neutro elástico hacia las fibras más alejadas, ¿sí? Esta sería la C, o puede ser una C hacia acá, ¿sí? Todo depende de cuál es nuestra figura. En este caso C, para obtener el esfuerzo máximo, tengo que utilizar la C más grande, ¿sí? O sea, la distancia que hay más alejada, ya sea en tensión o en compresión, del eje neutro, ¿sí? Entonces, voy a necesitar el momento por esta distancia C, digamos que este es C sub 1 y este es C sub 2. ¿Sí? Y en el caso de la flexión, esto mucho les va a recordar a lo que vimos en estática, la inercia centroidal, ¿sí? Recuerden la inercia centroidal, ¿sí? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario por el momento. No, Inge. Todo ¿No? bien, Inge. Muy bien, gracias. Entonces, recuerden cuando es momento positivo, momento negativo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría cuando yo tengo un momento negativo? ¿Sí? Lo que ocurre es la distribución de esfuerzos contraria, ¿sí?
lo que va a ocurrir es que yo voy a tener la compresión abajo y la tensión arriba, ¿sí? Eso es característico de un momento negativo, ¿sí? Es un momento negativo, ¿sí? Un momento M negativo, ¿sí? Ahora, lo que va a cambiar de un esfuerzo a momento negativo es dónde están ubicados los esfuerzos de tensión y los esfuerzos de compresión, ¿sí? Eso es lo único que va a variar, pero el eje neutro elástico va a ser el mismo. ¿Sí? Y siempre mi ecuación mc sobre I. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver, como igual que en el tema de tensión, vamos a ver la deformación unitaria, ¿sí? Nuestra deformación unitaria siempre va a depender, por así decirlo, de la distancia al eje neutro, ¿sí? Supongamos que tenemos un momento en tensión, un momento positivo, perdón. Entonces mi deformación unitaria va a ser o se va a ver en este sentido, deformación unitaria por tensión y deformación unitaria por compresión, ¿sí? Vemos que va variando conforme yo me introduzco o me muevo en la simetría de la figura, ¿sí? Muy bien, entonces muy importante, el momento, ¿cuál momento utilizamos? Ese lo obtenemos a partir del diagrama de corte y momento, ¿sí? Entonces ahí creo que no habría ningún problema. La inercia la obtenemos a partir de la inercia centroidal, o sea, respecto al eje neutroelástico, ¿sí? Creo que ahí tampoco habría gran problema. Y la distancia C, muy importante, cuando nos piden el momento de tensión o compresión, solo ese valor es el que va a variar. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Por el momento todo bien, ingeniero. Muy bien, gracias. Entonces vamos a continuar con este ejemplo. Y ahorita un ejemplo que abarque casi todo lo interesante. Y con eso continúo. Bien, voy a cambiar de página, gracias. Muy bien, no sé si ahí ya se ve las instrucciones y el dibujo. Ya se mira, ingeniero. Muy bien, gracias. Entonces, veamos las instrucciones. Nos dice que una viga de sección T está apoyada y cargada como se muestra en la figura. La sección transversal tiene un ancho B de 2,5 pulgadas y una altura H de 3 pulgadas y un espesor de 3 octavos, ¿sí? Es una viga T invertida, ¿sí? Nos piden determinar los esfuerzos máximos de tensión y compresión en la viga, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos una longitud de 8 pies, una longitud de 5 pies, ¿sí? Y tenemos, ¿qué más? La carga distribuida y la carga puntual a 3 pies, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? ¿Sí? Paso número 1, determinar eje neutro elástico, ¿sí? Y en este caso, el eje neutro elástico
coincide con el centroide de la figura. Entonces vamos a encontrar el centroide, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el centroide? Vamos a dividir nuestra T en dos figuras, la figura 1 y la figura 2, ¿sí? Y vamos a hacer nuestra tabla, ¿sí? ¿Cuál es la inercia que me interesa? Únicamente la que está paralela al eje X, o sea, vertical. Entonces mi eje neutro estaría aproximadamente por ahí, ¿sí? Entonces vamos a colocar figura, vamos a hacer nuestra tablita, área, nuestra distancia Y y nuestro momento respecto al eje X, ¿sí? Muy bien, nuestra figura 1 sería igual a, tenemos un área de 3 menos 3 octavos, ¿sí? Que sería la altura de la figura 1 por 3 octavos, ¿sí? ¿Cuánto nos daría esta área? Y la altura sería igual a, solo voy a borrar acá, la altura sería igual a, solo voy a corregir acá. Aquí Y. La altura sería 3 menos 3 octavos, ¿sí? Dividido entre 2 más 3 octavos, ¿sí? ¿Cuánto nos dan cada una de las longitudes? ¿Cuánto nos da el área y cuánto nos da la altura Y? El centroide de la figura 1. El área nos da 0.984. Muy bien, gracias. 0.984 pulgadas al cuadrado. Y nuestra Y. 1.687. Muy bien, 1.687 pulgadas, ¿sí? Entonces ahí estaría nuestra área y demás. Vamos con la figura número 2. Nuestra figura número 2 tiene un área de 3 octavos de pulgada por una base de 2.5 pulgadas, ¿sí? Esa sería nuestra área y su altura sería 3 octavos de pulgada dividido entre 2, ¿sí? ¿Cuánto nos da el área y cuánto nos da la altura? El área 0.9375. Muy bien, gracias. 0.9375 pulgadas cuadradas. La altura 0.1875. Muy bien, gracias. 0.1875. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a multiplicar el área por la distancia al centroide local de cada figura y para ello vamos a obtener el momento respecto al eje X. ¿Cuánto nos da cada valor? ¿Cuánto nos da mx1 y mx2? Y también alguien que se determine el área total. MX1 nos da 1.66. Muy bien, gracias. 1.66 pulgadas al cubo. Y la otra 0.177. Muy bien, 177, ¿sí? Pulgadas
al cubo también, ¿sí? Ahora, ¿cuánto nos da la sumatoria del área total? ¿Y cuánto nos da la sumatoria de momentos respecto al eje X? El área total da 1.9215. 1.9215, gracias. ¿Y cuánto nos da el otro? $1.837. Muy bien, gracias. Pulgadas al cubo, recordemos. Entonces, la distancia Y es de toda la figura. Es como si hubiéramos hecho un promedio ponderado, por así decirlo. 1.837 pulgadas al cubo. Dividido 1.9215 pulgadas al cuadrado. ¿Sí? Pulgada al cubo se simplifica con pulgada al cuadrado. Y nos quedaría únicamente en pulgadas la respuesta. ¿Cuánto nos da? $0.956. Muy bien, gracias. La distancia nos daría 0.956 pulgadas, ¿sí? Esa es la distancia, el centroide de la figura, y que cabal coincide con el eje neutro elástico, ¿sí? Muy bien, ¿dudas sobre esta parte, sobre esto recordatorio de estática, ¿sí? Temas básicos de estática, ¿sí? ¿Alguien tiene dudas sobre esto, sobre lo que acabamos de hacer? ¿Algún comentario? ¿Por qué utilicé la distancia Y y no la X? O si es necesario encontrar la X también. ¿Dudas, comentarios? Sí, ingeniero, ¿me podría volver a recordar por qué es que solo encontramos la Y y no la X? Disculpe. Muy bien. Lo que pasa es que en este caso, como tenemos, digamos, nuestras fuerzas generarían que la viga se flexionara o se comprimiera similar así. Esa sería como la deformada. Entonces, las fuerzas van a ser perpendiculares a la sección, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos nuestra sección de costado, vamos a ver que aquí va a haber un momento positivo o un momento negativo, ¿sí? Entonces, si yo tuviera viga costado, entonces ahí ya tendría que determinar la otra inercia, ¿sí? O si tuviera momento en todas las direcciones. Pero en este caso solo es necesario el centroide de Y, ¿sí? Ok, gracias. Ingeniero, yo tengo otra duda. Muy bien, sí, decía. Aquí, ¿cuál fue o cuál era? Es que se me olvidó. La fórmula para calcular ese momento. El momento, corte y momento. El Cuando M. lo ¿Cuál? El MX. Ah, es el área por digamos, como supongamos que nuestro centroide o nuestra base es acá, ¿va? ¿Sí? Nuestro eje X original, ¿va? Entonces sería el área por la distancia para generar un momento respecto a este eje. Ya, entonces digamos sería, aquí en este caso sería el área por la Y. Ajá, sí, sí es. El Ah, área por la Y nos da como resultado el momento respecto al eje X. Y por igual. gracias.
Muy bien, entonces ahora ya que tenemos la Y, por así decirlo, ya tenemos la C en algunos casos. Y vamos a pasar al paso 2, al cálculo del cálculo de inercia, ¿sí? ¿Y qué inercia? Inercia centroidal y X, ¿sí? Entonces, para ello vamos a pasar a la figura 1, la I1 y X1, no sé decirlo. Y X1, ¿a qué sería igual? A 1/12 de la base, que ¿cuánto era la base? Veamos nuestra figura, 3/8, 3/8 de pulgada, por la altura al cubo, o sea, 3 pulgadas menos 3/8 al cubo, más el teorema de ejes paralelos, que sería 0, el área, 0.984, 984 pulgadas al cuadrado, por la diferencia entre los centroides, o sea, 1.687, que es el centroide local de la figura, menos el centroide global de la figura, 0.956 pulgadas, y esto elevado al cuadrado, ¿sí? Esa sería la inercia respecto al eje X, y usamos teorema de ejes paralelos, que sería esta parte, la segunda, ¿sí? Y la IX2, perdón, sería 1/12, nuevamente de la base, que es 2.5 pulgadas por la altura, 3/8 al cubo, más el área, 0.1875, ¿sí? 0.9375 pulgadas cuadradas, por la distancia entre los centroides, ahí sí 0.1875 pulgadas menos 0.956 pulgadas al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto nos dan cada una de las inercias centroidales? Solo una pregunta de ingeniero. ¿Sigue siendo? Dijo que era el tema de ejes paralelos, ¿verdad? Sí, estamos utilizando el teorema de ejes paralelos. Ah, gracias. Esta parte, recordemos, teorema de ejes, inercia sería inercia en X, sería inercia en X local más AD al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto nos da IX1 y después IX2? Y la inercia total de la figura, y total, sería igual a IX1 más IX2. Recuerden que la inercia es de unidades a la 4, ¿sí? Y en el teorema de ejes paralelos, ¿sí, dígame? IX2 me quedó 0.565. 0.565 pulgadas a la 4. ¿Sí? Gracias. ¿En cuánto nos da IX1? $1.09. Muy bien, gracias. 1.09 pulgadas a la 4. Entonces, ¿cuánto nos da la sumatoria total? Nos daría, ¿cuánto? 1.09 más 0.556.
1.655. Muy bien, gracias. 1.655 pulgadas a la 4, ¿sí? ¿Sí? Muy bien, recuerden que la inercia total es igual a la sumatoria de las inercias individuales de cada una de las figuras, ¿sí? Muy bien, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario? Por ahora, ¿todo bien? ¿Todo claro? Sí, ingeniero, sí, todo claro, gracias. Muy bien, gracias. Entonces, vamos a pasar a la parte D. Solo vamos a encontrar ya que tenemos la inercia, ya tenemos la distancia C. Ahorita vamos a ver más o menos cómo jugar con ella. Vamos a pasar a encontrar las reacciones, ¿sí? Y después los diagramas de corte y momento, ¿sí? Entonces, para ello, vamos a nombrar el punto A, el punto B. Si quieren, llamemos el punto B acá. El punto B donde está aplicada la carga, el punto C, y el punto D es el extremo libre, ¿sí? Entonces tenemos AY y CY, ¿sí? Entonces, vamos a hacer sumatoria de momentos en A. Son iguales a 0, positivo en esta dirección. Entonces tengo CY por su brazo, que son 8 pies, que genera un momento positivo, menos 700 libras por su brazo, que serían 3 pies, menos 100 libras por pie, ¿sí? Lo multiplico por 5 para puntualizarlo, ¿sí? Y su brazo, ¿cuánto sería? Sería 2.5 pulgadas, perdón, pies, más 8 pies, ¿sí? Recuerden que este es el punto donde se concentra la fuerza resultante, ¿sí? Entonces todo esto sería igual a 0. Despejo para CY, ¿sí? CY es igual a 700 libras, pasa al otro lado con signo positivo por 3 pies, más 100 libras por pie, por 5 pies, por 2.5 más 8. Y todo esto dividido dentro de 8 pies. ¿Cuánto nos da CY? $918.75. Muy bien, gracias. 918.75 libras. Y como nos da positivo, va en la dirección que hemos asumido. Ahora lo que nos falta es la sumatoria de fuerzas verticales, ¿sí? 0 positivo hacia arriba. Entonces tengo AY, que es mi incógnita, más 918.75 de CY, menos 700 libras. ¿Sí? Libras, recuerden que está en todo. Menos 100 libras. Pie por 5 pies, ¿sí? ¿Cuánto nos da la fuerza? AY, o la reacción AY. Tanto 700 como 500 pasan al otro lado con signo positivo. Queda 281.25. Muy bien, gracias. 281.25. Oh, perdón. .25 libras, ¿sí?
Entonces, ya que yo tengo las reacciones y como me da en el signo positivo, es lo que yo asumí, ahora yo ya puedo pasar a hacer mis diagramas de corte y momento, ¿sí? Muy bien, ¿dudas sobre las reacciones? ¿Sobre las reacciones o algo por el estilo? Ingeniero, eso sí está todo claro, gracias. Muy bien, gracias. Entonces vamos a pasar a hacer los diagramas de corte y momento, ¿sí? Por el método de Arias, ¿sí? Que es el método más, ¿cómo les digo yo? Bueno, el más importante que hayamos aprendido y que el que más nos va a servir, ¿sí? O sea, el más importante. V y la longitud de la viga X, ¿sí? Entonces, recordemos nuestra convención de signos. Recordemos que un momento positivo es así y un momento negativo es así, ¿sí? Convención de signos muy importante, ¿sí? Recuerden que esto es el fin de la viga y este es el inicio, ¿sí? Entonces, veamos nuestra primera, el cortante en A. El cortante en A, ¿qué sería igual? A 281.25, ¿sí? ¿Y por qué positivo? Veamos de acuerdo a nuestra convención, si va para arriba es positivo al inicio de la viga. Entonces iniciamos en 281.25. Ahora, vámonos con el cortante antes de B, que sería igual a 281.25 más el cambio en el área o la carga distribuida, perdón. No tengo carga distribuida, entonces más 0. Igual a 281.25. Entonces me mantengo constante hasta ese punto, ¿sí? Hasta el punto B. Ahora vamos con el cortante después de B, que sería igual a 281.25 menos 700 libras, ¿sí? ¿Cuánto nos da ese valor? ¿O hasta dónde tendría yo que bajar? Solo voy a dibujar más recto esto. 418.75. Muy bien, gracias. Menos 418.75 libras, ¿sí? Entonces, exactamente en ese punto, bajo a 418.75 libras, ¿sí? ¿Sí? Negativo. Ahora me voy hasta el punto C, al cortante antes de C, no tengo cambio en la carga distribuida, entonces sería menos 418.75 constante, ¿sí? No hay carga distribuida, no hay cambio en el cortante, ¿sí? Ahora tengo una reacción, por así decirlo, una reacción en C, cortante en C sería igual a menos 418.75 más la reacción 918.75, ¿sí? ¿Cuánto nos da este valor? $500. Muy bien, gracias. Entonces subo hasta 500 libras positivos, ¿verdad? Más 500. ¿Sí? Y entonces subo con una línea recta en ese punto, ¿sí? Entonces llego hasta 500, ¿sí? Ahora me voy hasta el punto D, el cortante en D. Cortante en D sería igual a 500 libras menos
la carga distribuida, que el cambio de la carga distribuida, que sería 100 por 5, ¿cuánto nos da eso? 0 va. Entonces, llego al punto 0, ¿sí? ¿Cómo uno estos dos puntos? ¿Cómo uno el punto C y el punto D? Con una recta, una parábola, una cúbica. Una línea inclinada. Muy bien, gracias. Con una línea recta inclinada, ¿sí? Hasta el punto B, ¿sí? Lo voy a dibujar, tratar de dibujar más recto para que se entienda que es recto. Que es una recta, ¿sí? Y ahí estaría mi diagrama de corte, ¿sí? Este sería el punto A, el punto A, el punto B, el punto C y el punto D, ¿sí? Me imagino que ustedes cuando lo estén dibujando les va a quedar mucho mejor o más entendible, ¿sí? Yo por el momento no tengo regla para dibujar esto. Muy bien, no sé si alguien tiene dudas sobre el diagrama de corte. ¿Dudas o comentarios? Por el momento todo claro, ingeniero. Muy bien, gracias. Entonces vamos a pasar a elaborar el diagrama de momento a partir del diagrama de corte, ¿sí? Entonces tenemos M y tenemos X, ¿sí? Entonces, el momento en el punto A que es igual, como tengo un pin o una articulación, entonces el momento ahí vale 0, ¿sí? 0, ¿sí? Ahora me voy al momento del punto B. El momento en el punto B, ¿a qué sería igual? A lo que traigo anteriormente más el área bajo la curva, ¿sí? O sea, 3 pies por 281.25 libras, ¿sí? ¿Cuánto nos da este momento? $843.75. Muy bien, gracias. 843.75. Gracias. Ahí está. .75 libras por pie, ¿sí? Entonces, 843, digamos que está por acá. Como uno de estos dos puntos con una recta con pendiente positiva porque el área es positiva, ¿sí? Ahora me voy al momento en C, que sería igual a lo que traigo anteriormente, 843.75, menos el área bajo la curva, menos 418.75, por, ¿cuánto era nuestra BC? Ah, son 5, por 5, ¿sí? ¿Cuánto nos da este valor? Menos 1250. Muy bien, gracias. Menos 1250 libras por pie, ¿sí? Entonces, exactamente en el punto C, bajamos a 1250. Voy a dibujar un poco más hacia abajo. 1250 libras por pie. Y como uno de estos dos puntos con una recta con pendiente negativa, debido a que el área es negativa, ¿sí? Este es un área positiva, este es un área negativa y este es un área positiva, ¿sí? Entonces, ahora solo me falta el momento en el punto D. Momento en el punto D, que sería igual a lo que traigo anteriormente, 1250 libras por pie, más el área bajo la curva,
que en este caso serían 5 pies de base y 500 de altura, o sea, un medio de 5 por 500, ¿sí? ¿Cuánto nos da este valor? ¿Cuánto nos da? Nos debería dar 0. Sí, queda cerca, Y ¿vale? eso da, ingeniero. Muy bien, entonces exactamente en el punto D tengo que llegar yo a 0, ¿sí? Ahora, ¿cómo uno de estos dos puntos, sí? Yo sé que la integral de una recta es una parábola, entonces, y como el área es positiva, lo tengo que integrar, perdón, lo tengo que colocar una parábola con pendiente positiva, ¿sí? O sea que va aumentando, ¿sí? Lo voy a dibujar así. Y ahí estaría mi diagrama de momento, ¿sí? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Sí, se lo podría repetir porque fue que le puse como parábola. Porque primero tenemos un área positiva, ¿sí? Y como tenemos una recta, entonces la integral de una recta, nosotros sabemos que la derivada del momento respecto de x es el cortante. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Algún comentario? Recuerden siempre colocar sus ejes, donde es positivo y donde es negativo, ¿sí? Me imagino que algunos tal vez alguien aprendió que el momento positivo va abajo y el momento negativo, eso es indiferente para mí. ¿Dudas o comentarios? Ingeniero, pero aquí todavía no hemos sacado la respuesta, ¿o sí? Ahorita no hemos hecho nada de resistencia de materiales, todo es estático. ¿Sí? No sé si alguien tiene dudas por el momento. Ingeniero, yo sí tengo una duda. Sí, dígame. Entre 843.75 y 1250, ¿es una recta o qué? Sí, es una recta con pendiente negativa. Ah, ok. Gracias. Solo aquí la única parábola es esta. Y esta es una recta. Porque el área es constante, entonces la integral de una constante es una recta. ¿Sí? Muy bien, entonces veamos, ya que tenemos el diagrama de momento, tenemos los valores, o lo que nos interesa sería el momento máximo positivo, .75 libras-G, y el momento máximo negativo, Ingeniero, no sé si se quedó trabado o se quedó callado. Es que le dejé de escuchar. Sí, yo también.
Perdón, mil disculpas que se me haya salido de la sesión, ¿sí? Creo que se fue el internet, ¿sí? Entonces ya regresó. No sé si me escuchan bien, todo normal ya. Sí, ingeniero. Ingeniero, ya se Sí, escucha bien. Gracias. Entonces, ¿qué nos habíamos quedado? Que les había dicho que el momento máximo positivo era 843.75 y el momento máximo negativo 1250, ¿sí? Ahí estábamos todos ya. Entonces, veamos con el momento M positivo, ¿sí? Yo voy a tener lo siguiente, ¿sí? Supongamos que aquí está mi elemento y el momento positivo es de 843.75. Entonces, el momento positivo que aquí tenemos, Mmax positivo, tengo tensión abajo y compresión arriba. Entonces aquí voy a tener un esfuerzo de compresión y aquí un esfuerzo de tensión, ¿sí? Y la distancia o el eje neutro que yo tenía ya definido es de 0.95 6, ¿sí? Muy bien, entonces, si yo quiero determinar el esfuerzo de tensión, ¿sí? Esfuerzo de tensión, voy a tener que utilizar el momento, 843.75 libras, pie. Lo tengo que multiplicar por 12 para pasarlo a pulgadas, ¿sí? ¿Cuál sería mi C en este caso? Que sería la distancia que hay del eje neutro a el punto más alejado en tensión, o sea, 0.956 pulgadas. Y la inercia dividido la inercia total, que sería, ¿cuánto habíamos dicho? 1.655, ¿sí? Pulgadas a la 4, ¿sí? Entonces, aquí me quedarían pulgada cuadrado dividido pulgada a la 4, me queda únicamente libras por pulgada. ¿Cuánto me da la respuesta en PSI? ¿Sí? Recuerden que este es el esfuerzo de tensión. ¿Cuánto me da? $5,848.64. Muy bien, gracias. 5,848.64, perdón. PSI, ¿sí? Ese sería un esfuerzo de tensión. Ahora veamos el esfuerzo de compresión. Sería el mismo momento, ¿sí? 843.75 libras-pie. Por 12 para pasarlo a pulgadas. ¿Sí? Ahora, lo que diferencia sería que la distancia C sería del lugar que estamos en tensión, del eje neutro, ¿sí? Eje neutro elástico, a la parte en compresión, ¿sí? Que en este caso sería, veamos, tenemos una altura total de 3, o sea, 3 menos 0.956, ¿sí? Y la inercia también es la misma, ¿sí? La inercia no cambia, ¿sí? 1.65655 pulgadas a la 4, ¿sí?
Esta distancia 3 menos 0.956 es 2.044, ¿sí? Esa es la C que estamos utilizando. Muy bien, ¿cuánto nos da el esfuerzo de compresión? $12,504.83. Muy bien, gracias. 12.504.83 PSI. Ahora, ese es con el momento máximo positivo, ¿sí? Ahora lo que va a cambiar es que vamos a utilizar el momento máximo negativo, ¿sí? Entonces voy a dibujar acá. Muy bien, ¿dudas sobre el momento máximo positivo? ¿Sí? ¿Dudas o comentarios? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, Inge. Muy bien, sí, siempre he visto que a veces cuando se trata de esta parte de momentos, ¿sí? Hay alumnos que solo sacan un momento, ¿sí? No consideran el inverso o el otro momento que podrían tener, ¿sí? Entonces, porque aquí yo tendría un esfuerzo de tensión y aquí un esfuerzo de compresión, ¿sí? Y el momento sería negativo, ¿sí? Aquí yo Ingeniero. tengo... ¿Sí, decime? Y digamos, entonces no sería como que lo mismo, digamos, hacerlo de ese lado, hacerlo así al revés. No, porque fíjate que el momento, primero el momento es diferente, ¿sí? Entonces ahí ya nos va a cambiar la forma. Y las distancias C, tanto en tensión como en compresión, ahora van a ser al revés. Ya. Ok, gracias. ¿Sí? Muy bien, ahora veamos el esfuerzo de tensión. Ahora el momento sería de 1250 libras por pie. Lo multiplico por 12 para pasarlo a pulgadas, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería la C de tensión? ¿Cuál sería la distancia del eje neutro a la fibra más alejada en tensión? ¿Es 0.956 o 2.044? 2.044. Muy bien, así es, ¿sí? 2.044, ¿sí? Pulgadas, ¿sí? Ahora, la inercia no cambia porque la inercia es la misma, ya que la figura es la misma, ¿sí? 1.655, ¿sí? ¿Cuánto nos da este momento en tensión? $18,525.68. Muy bien, gracias. 18.525.68 PSI. Ahora vamos con el esfuerzo de compresión. ¿Y a qué sería igual? A 1250 libras por pie, ¿sí? Mismo momento, misma conversión, por así decirlo. ¿Y cuánto sería la distancia en compresión? 0.956, ¿sí? Y la inercia, que es la misma, 1.665 pulgadas a la 4, ¿sí? ¿Cuánto nos da este esfuerzo de compresión? $8,664.65. Muy bien, gracias. 8.664. ¿Sí? ¿Punto cuánto? 65.
Muy bien, gracias. 65. PSI, ¿sí? Entonces, ahora veamos, ¿cuál es el esfuerzo más grande en tensión que existe? De los dos de tensión, tenemos que el más grande es debido al momento máximo negativo, ¿sí? Entonces, la respuesta sería el esfuerzo máximo en tensión. Es el más grande de los dos, ¿sí? Ya no importa si es momento positivo o momento positivo, que sería 18.552 KSI. Y el esfuerzo máximo en compresión sería el más grande de los dos, entre 8.664 y 12.504, sería 12.5 KSI. Y ahí estaría nuestra respuesta, ¿sí? Los esfuerzos más grandes de tensión en compresión, ¿sí? He tenido como que, o he visto que cuando tenemos problemas así, la mayoría solo agarra el momento más grande y no evalúa los otros lados, ¿sí? Entonces, como que le falta esa parte, ¿sí? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Esta sería nuestra respuesta. Vieron que todo el proceso... ¿Sí? ¿Sí? Perdón, es que yo no entendí mucho lo de la C, perdón, ingeniero. Muy bien, la distancia C es la que hay, o sea, la distancia entre el eje neutro y el punto más alejado en tensión o en compresión, ¿sí? Por eso, digamos, el eje neutro está a 0.9556, ¿sí? En este caso, el momento negativo, perdón. La distancia de ese eje neutro a la compresión es 0.9556 y la distancia del eje neutro a la parte en compresión sería lo que le resta al peralte total de la viga, ¿sí? Muy importante es la parte de jugar con cuál es la distancia C, cuál es la distancia, qué momento utilizarse, porque vieron que tanto el momento, tanto la inercia y tanto el centroide, esos son cosas que ya estamos acostumbrados, ¿sí? La diferencia fue encontrar en los esfuerzos. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Muy bien. No sé si está todo bien para avanzar a otro problema. Al momento sí todo claro, ingeniero. Gracias. Muy bien. Entonces vamos a pasar al siguiente problema, ¿sí? Y ahorita se los voy a colocar ahí. Muy bien. Vamos a cambiar de página. No, no este. Muy bien, algo muy importante que les quería mencionarse. Cuando estemos en nuestro examen, tenemos que hacer todo el procedimiento desde encontrar la inercia, el centroide, ¿sí? Y cuando hagamos los diagramas de corte y momento, tenemos que colocar procedimientos, ¿sí? Cuánto es esta área y todo lo demás, ¿sí? En caso de que no esté colocado ese procedimiento, no se los puedo tomar como válido, ¿sí? Muy bien, entonces nos dice que la figura, perdón, la viga mostrada está hecha de nylon, que sus esfuerzos máximos permisibles son esfuerzo de 24 megapascales, esfuerzo máximo, en tensión 24 megapascales, y el esfuerzo máximo en compresión es de 30 megapascales, ¿sí? MPa, este es en tensión y este es en compresión, ¿sí? Nos piden determinar
el valor más grande de m que se puede aplicar a la viga, ¿sí? Entonces, para ello vamos a encontrar primero la inercia, primero el centroide y después la inercia, ¿sí? Para ello vamos a separar nuestra figura en dos, ¿sí? Esta va a ser la figura 2 y esta va a ser la figura 1. Y tiene una altura de 15 milímetros acá. Entonces me voy yo acá. Figura. Área. Y. Y momento respecto al eje X, ¿sí? ¿Cuál es mi eje X? El que voy a colocar aquí abajo de referencia. Entonces, de la figura 1, su área serían 15 milímetros por 20 milímetros, ¿sí? Y su Y sería 15 milímetros dividido entre 2, ¿sí? Y para la figura 2, yo voy a tener 15 milímetros de área, de altura, por 40 milímetros de base. Y mi altura sería 15 milímetros dividido 2, más 15 milímetros, ¿sí? ¿Cuánto me dan cada una de las distancias? ¿Cuánto me dan la altura, el área y cada una de ellas? ¿Cuánto me da el área 1, el área 2? El área 1 son 300 milímetros cuadrados. Muy bien, gracias. 300 milímetros cuadrados. Aquí es 7.5. En el área 2, 600 milímetros cuadrados. Muy bien, 600 milímetros cuadrados, gracias. Y aquí sería 22.5. Sí, 22 puntos. Muy bien, gracias. Entonces hacemos la multiplicación. Área por brazo me daría un momento, ¿sí? Y esa es la que vamos a obtener. 2250. Muy bien, 2250 milímetros al cubo. Y 13.500. 13.500 milímetros al cubo, ¿sí? Entonces, yo para encontrar ya la Y, lo que voy a hacer es igual a sumar 2.250 milímetros al cubo más 13.500 milímetros al cubo dividido entre 900 milímetros al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto nos da este valor? $17.5 milímetros. Muy bien, entonces 17.5 milímetros es nuestra altura, nuestra distancia hasta este punto, sí, tal vez aproximadamente por acá. 17.5 milímetros, ¿sí? Entonces ahora yo ya voy con el cálculo de las inercias, ¿sí? De las inercias centroidales. Inercia sería igual, inercia IX1 sería igual a 1/12 de la base, que es 20 milímetros, por la altura, que es 15 milímetros al cubo, más el área, que sería 300 milímetros al cuadrado, por la diferencia entre los centroides, 17.5 milímetros, menos 7.5 milímetros al cuadrado, ¿sí? Y la inercia IX2 sería igual a 1/12 de la base, que es 40 milímetros al cubo, perdón, milímetros, por 15 milímetros al cubo nuevamente, más 600 milímetros al cuadrado, por las diferencias entre los centroides, en este caso 17.5 menos 22.5, ¿sí? Aquí no importa el que si uno va antes o otro va después, porque como está elevado al cuadrado, no importa el signo, ¿sí?
¿Cuánto nos dan cada una de las inercias? Ingeniero, hacer una pregunta rápida. Sí, decime. Los 900 salen de la suma de las áreas, ¿verdad? Sí, los 900 es la suma de las áreas. Ok, gracias. Voy a colocar acá. El de abajo queda 26.250. 26.250 milímetros a la 4, gracias. Y el de arriba, 35.625. 35.625 milímetros a la 4, ¿sí? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Cuánto nos da la sumatoria de las inercias totales? Y total es igual a IX1 más IX2. ¿Cuánto nos da esto? $61.875. Muy bien, gracias. 61.875. Gracias. Milímetros a la 4, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver qué momento tengo que aplicar yo. Para ello vamos a ver nuestra sección. Entonces vamos a ver solo, en este caso tenemos un momento positivo, ¿sí? Entonces si yo tengo un momento positivo, aquí voy a tener yo tensión y aquí voy a tener yo compresión, ¿sí? Y aquí yo tengo 17.5. Aquí este es el esfuerzo de tensión y este es el esfuerzo de compresión, ¿sí? Ahora, 30 menos 17.5 me da 12.5, ¿sí? Esa sería mi otra C. Muy bien. Entonces, el esfuerzo máximo en compresión me dicen que es de 30 megapascales, ¿sí? Entonces, 30 por 10 a la 6 newton metro cuadrado es igual a el momento, lo que no conozco, por la distancia C, 12.5 dentro de 1000, y la inercia, dividido la inercia, 61.875, y todo esto dividido dentro de 1000 a la 4, ¿sí? Para pasarlo a metros, ¿sí? Entonces el momento me daría igual a 30 por 10 a la 6 newton metro cuadrado por 61.875 dentro de 1000 a la 4 dentro de, ¿sí? Y todo esto dividido 12.5 dentro de 1000, ¿sí? ¿Cuánto nos da este momento? Y después pasamos con el momento de tensión. ¿Sí? Sería 24, ¿verdad? Por 10 a la 6. Y la inercia es la misma. ¿Sí? Entonces despejamos aquí cuánto nos dan cada uno de los momentos. Ingeniero, así como en la primera, los 1000 son a la cuarta porque no convertimos desde un principio, ¿verdad?
Sí, porque estamos trabajando en milímetros a la 4. Ah, ok. 148.5. Muy bien, 148.5 newton metro. Sí. Muy bien. ¿Y cuánto nos daría acá? Divido 1000 a la 4. Y la C sería 17.5. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuánto nos da el momento de abajo? 84.86. Muy bien, 84.86. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de los dos momentos tenemos que aplicar? El más pequeño. ¿Sí? Esta sería nuestra respuesta. Porque si aplicamos el más grande, nos pasamos de los esfuerzos en compresión. En tensión, en compresión, perdón. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario sobre este problema. Recuerden utilizar el más pequeño. Ingeniero, solo tengo dos preguntas rápidas. Yes. La primera es, ¿cómo sabemos, digamos, que en las Cs, en las distancias C, la de 17.5 es la de abajo? Porque nuestro eje de referencia respecto a la que estamos encontrando el centroide está en la base de la figura. Ah, es en la horizontal. Ajá, en la horizontal. Ok. Y luego, el dato de los 30 por 10 a la 6 y 24 por 10 a la 6, ese no lo da el problema, ¿no? Sí, no, el problema nos dice que los esfuerzos máximos en tensión y en compresión son 24 y 30 megapascal. Ok, es eso. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Muy bien, entonces muy importante prepararnos para nuestro siguiente examen, ¿sí? Les voy a subir la hoja de trabajo y cualquier duda por correo, ¿sí? O si alguien tiene dudas de estática, también estoy dando estática. Hay grabaciones ahí disponibles. Y nos vemos el día miércoles. Feliz día. Feliz día, ingeniero. Muchas Feliz día, gracias. ingeniero. Les día, ingeniero. Feliz día, ingeniero. Entonces, ingeniero, una pregunta, ¿para cuándo sería la repetición del parcial? Sería de hoy en 8. Ah, bueno, gracias. Nos vemos, feliz día. Feliz día. Feliz día, ingeniero. Feliz día, ingeniero. Muy bien, feliz día.